Agustín Datelis, que es un economista de la Gran Macro, una agrupación, un think tank económico bastante cercano en su apreciación económica al gobierno, y justamente hace una horita nomás se ha conocido el nuevo índice oficial de inflación para febrero, que ha dado 3.4, un poquito por debajo de lo que había sido la medición también oficial ya con el nuevo índice de enero. Gracias, Agustín, por estar acá. Gracias a vos, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿te deja conforme este dato? Sí, a ver, digo, el dato se conoce. Todo el mundo se asustó el viernes cuando Costa un poco salió sí, a decir, prevenir. Sí, digamos, a prevenir. A decir, bueno, se van a encontrar con un número. Y todo el mundo pensaba un número más alto. Claro, yo creo que a partir de esa declaración del viernes se había generado una expectativa de un número más alto. También estaba muy instalada la cuestión que a partir del impacto sobre los precios de la devaluación, que tuvo lugar casi a fines de enero, sobre febrero iba a haber un impacto más alto, pero la realidad es que si bien la devaluación en un principio tuvo un impacto fuerte en precios, después algunos sectores fueron retrotrayendo a niveles iniciales, después de algunas reuniones que hubo en economía. Digamos, me parece muy apresurado salir a quitarle credibilidad al índice. Me parece que muchos economistas desde sectores opositores en la medición anterior de 3,7 que correspondía a enero, salieron a decir, bueno, ahora sí se recuperó la credibilidad, y con esto ya rápidamente salieron a decir, no, bueno, otra vez se perdió la credibilidad, esto no es lo que creo que es muy apresurado. Me parece que es un índice que hoy están viendo, no perdamos de vista que 2 meses acumulados son más de 7,20 y pico %. Es una inflación alta, entonces estamos perdiendo de vista el tema de la inflación, el diagnóstico, y nos estamos metiendo en una discusión de que si 3,4 o en realidad era 3,8, que es una cuestión muy técnica porque tiene que ver con canastas, diversificación de canastas, dispersión geográfica de la toma de precios, digamos, es muy... Entonces ahora, me parece que lo que tenemos que, disculpa, me parece que lo que no hay que perder de vista es que 2 meses que acumulan 7 y pico es una inflación alta, que hay que atacarla y que a eso hay que apuntar, digamos. Y en ahora, eso... Agustín, ¿no se perdió mucho tiempo, digamos, en negar? Fíjate que este último índice, justamente, ahí estaba escuchando algunos reportes, que viene en coincidencia con varias de las consultoras que incluso hasta sufrieron persecuciones judiciales por tener, digamos, la peregrina idea de emitir un índice de inflación distinto a los que en aquel momento emitía el gobierno. Entonces no se perdió demasiado tiempo con algo que era una mentira en el fondo, ¿no? No, yo lo que creo, porque, a ver, digo, porque mucho se dio... Esto no estalló, no es que... No es que antes no había inflación y ahora sí, estamos de acuerdo. Digo, lo que sí me parece que el tema de la inflación, de cuáles son las causas, de que es un problema económico, de que hay que tratarlo, yo creo que hace tiempo se viene tratando, digo, porque por lo menos nosotros como economistas, con vinculación con el gobierno, y hace mucho tiempo que venimos hablando en diferentes ámbitos de inflación, dando el debate, discutiendo sobre cuáles son las causas, porque lo que no compartimos es la visión ortodoxa que cree que la única causa es la emisión monetaria y que entonces solucionando eso o apuntando a un recorte fiscal todo se soluciona y la inflación desaparece. No creemos que sea así, creemos que es una cuestión multicausal que tiene que ver con una diversidad de factores que hay que atacar en conjunto, que es lo que hoy se está haciendo, ahora lo podemos repasar, pero me parece que no se negaba la inflación, como se dice. Sí había un problema con el índice, con la medición del índice, estamos de acuerdo. Una canasta que, por cómo había sido creada y armada y cómo habían ponderado esos bienes en la canasta, había perdido representatividad, por lo menos de la mayoría de los sectores. Entonces uno miraba ese índice y decía, no, esto no refleja mi realidad cuando voy y compro. ¿Vos te acordás que, porque un índice de 7 anualizado, ¿cuánto da? Y no, es 30 y pico, 40, depende. ¿Te acordás que la presidenta en Estados Unidos dijo que si la inflación fuera del 25 el país estallaría por igual los de todas formas, yo creo que es un error tomar estos 2 meses y anualizarlos linealmente. ¿Por qué? Porque son 2 meses muy particulares. Yo comparto eso, pero la presidenta había dicho esto, ¿no es cierto? Sí. Que si la inflación, si fuera cierto que la inflación fuera del 25%, el país estallaría por... Y la verdad que si no era del 25 sería del 23, pero por ahí andaba, digamos. Sí, bueno, o sea, yo no sé si la presidenta, digamos, encabezó esta idea de la mentira o la sufrió. Pero lo cierto es que no la arregló. Yo tampoco creo, porque cuando uno lo plantea como mentira pareciera algo que deliberadamente fue hecho para... Yo creo que tiene que ver con errores metodológicos y técnicos que tenía ese índice, que quizás se tendría que haber revisado antes, pero es una tarea ardua cambiar un índice de precios. Digo, no es algo que de la noche a la mañana uno dice, bueno, este índice no me gusta como da, lo voy a cambiar. Es un tema complejo. El índice anterior a ese, el que tenía el IPC, digo, no el anterior a este, el anterior al anterior, tenía muchos problemas también, digamos, y está probado que tenía muchos problemas. Bueno,
se probó, se testeó, es cierto que durante un tiempo lo que medía no reflejaba, pareciera la realidad. Bueno, Pero hoy el se hecho está de que apuntando. las consultoras privadas ahora Sí. estén llegando a números parecidos al oficial, ¿no daría, digamos, la impresión de Mira. que lo que medían ellas mismas Sí. antes también era correcto? Yo soy de la idea de que los índices de las consultoras privadas no son buenos y no hay que prestarle atención. ¿Y por qué ahora coinciden? ¿Pero por qué? Disculpa, porque no tienen la capacidad técnica para poder hacer el estudio que requiere un índice de precios. Digamos. Eso yo lo escuché. Toman muestras muy pequeñas, sesgadas. Eso yo lo escuché. Pero si ahora coinciden... Sí, uno con tampoco otro. coinciden. Vos fíjate que ahora, hoy escuchaba por ahí, estaba mirando antes de venir Twitter, los comentarios, la mayoría de los economistas, opositores o de consultoras privadas o lo que sea, están diciendo que no comparten este valor, que a ellos les da mucho más. Escuché algunos que dicen 4,4, 4,5. El índice Congreso fue 4,3, que Bueno. es pues sabéis que es un promedio. Recién venía Pero mirando dos una de privadas las consultoras más, que incluso tuvo 2 juicios a falta de uno, que es Jorge Todesca, era exactamente igual. En el mes de enero. No, ahora. Ah, ahora en febrero. En febrero. Bueno, pero puede ser, por eso digo, Exactamente igual. o sea, como cada uno tiene su indicador, su índice, su sesgo, lo toman una muestra muy específica, puede ser, así De como todos alguno le modos, da. hay como, con los valores que publicaban ellos mismos antes, hay como que es más parecido a lo que ahora está publicando el INDEC oficial que lo que eran contra el INDEC viejo. Sí, no, contra el viejo claramente la diferencia era muy fuerte y además de nuevo, la percepción era que eso no estaba marcando porque anualizado daba 9% y uno miraba los precios y decía, no, esto no es la Ahora, realidad. yo sé que, Ahora, que el gobierno tiene una inclinación, vos hablabas de las causas de la inflación, y el gobierno es como que tiene una inclinación a creer que hay comportamientos, digamos, de sectores, el gobierno en alguna medida los ha enumerado, empresarios, comerciantes, industriales, que son los que finalmente, los formadores de precios, que son los que finalmente tienen una responsabilidad importante en ese índice. Ahora, ahí aparecen algunas dudas, porque ¿qué ocurre? Si eso fuera cierto, uno se pregunta por qué esta gente, entre comillas, malvada, existe acá en Argentina. Y no existe en Estados Unidos, en Chile, en Paraguay, en Perú, en Francia, en Italia, en Uruguay, en Colombia, en España. Todo lo ligamos nosotros, todo lo malvado lo ligamos nosotros. No es así. Digo, primero, yo no creo que sea gente malvada que intencionalmente está generando un proceso inflacionario. Sí creo que los empresarios, comerciantes, etcétera, en Argentina tienen un comportamiento muy especial a partir de lo que fue nuestra propia historia económica. O sea, a muchos de esos países que vos citaste, o casi todos, el público no está todos los días pendiente, bueno, ahora estamos medio en un parate, pero si no todos los días pendiente de que el dólar vale 1 centavo más, 1 centavo menos, y cómo me cubro. Pero porque y voy tienen moneda, Agustín. No, bueno, tenemos. Pero ¿por qué no tenemos? Viene un poco el huevo a la gallina, porque viene también de nuestra propia historia económica que fue limando esa confianza a lo largo del tiempo y que cuesta mucho recuperarla. Y el Estado le sacó 13 ceros a la moneda. Bueno, pero sin por eso, contar la devaluación 2000 y 2014. ¿Sí? Sin contar la devaluación 2000-2014, el Estado le sacó 13 ceros a la moneda. Bueno, esos cambios abruptos, ¿Cómo querés que esos cambios de denominación... La gente dice, dame una herramienta como para que pueda sacar las cuentas? Bueno, por eso, pero esos procesos llevan mucho tiempo de cambio, digo, porque a veces uno enumera cosas y digo, yo comparto la idea de que mucho se avanzó en estos últimos 10 años, que grandes logros se llevaron adelante, muchos pasos importantes se dieron, y te dicen, bueno, pero pasaron 10 años, falta esto está bien, pero son procesos muy largos. Uno no recupera la confianza en la moneda después de 30 años de desastres. Pero el responsable en 5 de años. Entregar una herramienta de cuenta y de ahorro, que son las dos características de la moneda, al ciudadano, ¿no es el gobierno? Sí, es el Estado, pero digo, el Estado también juega con su propia historia, entonces no puede, por más que quiera hacerlo, modificar ese comportamiento del público de un día para el otro. De acuerdo en esta variante cultural que vos explicabas. Que es, discúlpame, que es una de las causas de la inflación, no estoy atribuyendo a eso la única. Es el famoso refrán de a río revuelto, ganancia de pescadores. Es decir, si vos no querés que haya ganancia de pescadores, arregla el río.
Pero el río no es, digamos, una consecuencia que pueda arreglar la gente. El río lo tenés que arreglar vos. Sí, está bien, pero digo, a ver, el comportamiento ese de estos sectores en Argentina, además de la estructura, porque por ejemplo, ¿por qué estos sectores se pueden comportar así? Porque son formadores de precios, porque hay mercados concentrados. Uno me puede decir, bueno, el gobierno todavía no hizo nada en desconcentrarlos. Bueno, lleva tiempo, no se puede de un día para el otro. Yo creo que hay que desconcentrar. ¿Por qué? Porque si no tienen poder de mercado, trasladan absolutamente todo a precios, se cubren previendo devaluaciones muy altas. Cuando fue la devaluación del mes de enero, que tuvo un traslado a precios inicial mucho más grande de lo que fue la devaluación. O sea, hubo sectores específicos, por ejemplo, en medicamentos, que frente a una devaluación del 20%, remarcaron precios en un 40%. Y uno dice, ¿y ese comportamiento por qué? Digo, primero porque no hay vínculo, cuando ocurre una devaluación en una economía, nunca se da un traslado a precios de uno en uno, porque los componentes importados no son todos. Bueno, acá fue mucho más de uno en uno. ¿Por qué? Porque esos sectores preveían que la devaluación iba a ser a lo largo del año de 40, 50, 60% y ya se cubrían contra eso, aprovechando además algunos sectores la demanda inelástica que tienen del otro lado, porque el medicamento es un caso típico. Lo que pasa es que el argentino sabe cómo fueron las cosas antes. Bueno, pero por eso, y contra eso mismo ahora, es lo que hay que no luchar. Es contradictorio, vos hablas de los sectores concentrados. La desconcentración, es decir, la existencia de varios oferentes de un mismo bien o un mismo servicio, como para que la gente pueda elegir y justamente no estén concentrados y presos de uno solo o de dos, es propio de una economía libre, no de una economía intervenida. Y ahí hay una contradicción del discurso, porque el gobierno parte de adherir a principios de una intervención económica. Pero ahí yo creo que no, yo creo que es necesaria la intervención del Estado y la regulación en muchos sectores para lograr la desconcentración. La desconcentración sola no se da. Si uno lo deja, el sistema capitalista es un sistema de acumulación que va a tender a la concentración. Claro, pero si entonces, en el libre mercado, en el extremo del libre mercado. Pero si vos tenés digamos un perfil de economía intervenida, va a ser difícil que atraigas inversores. No, bien intervenida no. Y sin inversores va a ser difícil que vos tengas una multiplicidad de oferentes por bien. No, pero bien intervenida no, al contrario. Digo, a ver, cuando uno libera a las fuerzas del mercado, esto es una discusión vieja, pero cuando uno libera a las fuerzas del mercado y a la libertad absoluta y que el Estado se retire a su mínima expresión, me parece que ocurren fuertes concentraciones, ocurren cuestiones que van en contra de una distribución más equitativa del ingreso. Las economías más libres son las economías que tienen más oferentes por bien. Y las economías que se desarrollaron mucho en poco tiempo y que alcanzaron estadios de desarrollo mucho más importantes, lo hicieron con una presencia de un Estado interviniendo, regulando muy fuerte. Pero asiáticas, por ejemplo, a ver, vamos Corea. A ver. La economía norteamericana, que es una economía con poco nivel de regulación, que le trajo los problemas que le trajo, digo, porque la crisis del 2008 que tuvo la economía de Estados Unidos responde a la desregulación. Vos tenés un nivel de oferta de tal magnitud, desde bienes de consumo cotidiano hasta bienes y servicios pesados, que bueno, obviamente el ciudadano efectivamente tiene la libertad de no caer en un... Es muy difícil la comparación oferente concentrado. Con esas economías, es muy difícil la comparación porque son realidades completamente distintas. Digo, Estados Unidos, cuando uno analiza su política fiscal, su política monetaria, a Estados Unidos lo financia el mundo. Estados Unidos es la contracara de nuestra moneda, emite el dólar, que es la moneda Vayamos de a buscar uso y ahorro Australia, Nueva Zelanda. Está bien, bueno, esas economías a lo largo del tiempo tuvieron estados presentes. No digo estados que ahogan a la actividad privada, digo estados presentes que regulan. No, eso ninguno, pero lo que ocurre es que acá tenemos un estado que ahoga. No, yo no estoy de acuerdo con Mirá, eso. Acá vamos por cosas cotidianas, digamos, ni siquiera cosas que se refieren a la técnica económica. Acá querés poner una empresa, te vuelve loco. Tardás un año para establecerla. Cuando el tipo es un tesonero, dice, no, yo sigo adelante, yo la veo. Una vez que la estableció, la inscribió, le caen encima con impuestos, lo matan, con impuestos lo matan. Entonces, digamos, un inversor imparcial que está viendo el espectáculo y que tiene, digamos, dinero disponible, con todas las opciones alternativas que tiene para invertir, se va a otro lado. No, a ver, que hay que mejorar en ese sentido, pero digo, no en la discusión de que si el Estado tiene que intervenir y regular o no. Sí en
términos de eficiencia, si se quiere. O sea, y cuando termina que todo hay ese que hacer más proceso, eficientes ciertos procesos, bueno, estamos de cuando acuerdo. termina todo ese proceso, ¿no sería extraño que el tipo aparezca en una cartelería pública con escrachado? Este es el tipo que te afana el sueldo. Entonces el tipo dice, no, yo acá no vengo. No, bueno, pero digo, no, eso... Pero eso ha pasado, Agustín. No, a ver, y se ha delineado la estrategia de escrachar a la gente en cartel en la vía pública en reuniones en donde participó Costa y Delía, digamos. Entonces, digamos, el tipo que tiene un mango dice, yo acá no vengo, a este país de loco no vengo. Argentina, si bien tiene que mejorar en términos de eficiencia, procesos, estamos de acuerdo, como todo estado incipiente, digamos, no nos podemos comparar con otros que tienen mucha más historia, pero me parece, y además donde un montón de tiempo la cosa, porque Argentina tuvo esas rupturas enormes donde vamos para el péndulo, ¿no? Vamos para un lado, vamos para el otro. Entonces, hoy se está ordenando y hay que ir hacia eso, pero me parece que Argentina hoy tiene empresas, tiene rentabilidades muy buenas. La rentabilidad de las empresas en Argentina estos últimos años fue, en la comparación histórica, altísima. Lo es en la comparación internacional. Yo estoy de acuerdo con eso, pero que son, vos fijate, y una de las más rentables ha sido el sector financiero. Financiero, también, sí. Bueno, entonces fíjate esto, mira, el sector financiero, vamos a tomarlo como ejemplo de lo que hablábamos antes de la intervención del Estado, ¿no? El sector financiero, uno de los sectores más rentables de estos últimos años. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no regula fuertemente al sector financiero? Viene teniendo el comportamiento que tuvo el último tiempo. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Prestan al consumo al corto plazo a tasas altísimas y se fondean a tasas muy bajas. Ahora subieron un poco. Estimulado, Agustín. Ganan un montón de plata. Entonces, ¿qué pasa? Se reforma la carta orgánica del Banco Central. Hace ya 2 años, el Banco Central entonces retoma el redireccionamiento del crédito. Dice, bueno, ahora no es el libre mercado el que fija el crédito. Ahora nosotros vamos a poner ciertas pautas. Por ejemplo, como se dijo, el 7% de los depósitos tienen que prestarse a la producción, a pymes, a medianas empresas, a una tasa del 14%. Bueno, salieron todo el sector financiero en conjunto a quejarse, después lo terminaron haciendo, pero salieron a quejarse, a decir que eso no podía ser, que era una barbaridad, que la tasa esa. Y es un sector que está ganando porque maneja un margen impresionante y se le está pidiendo que haga un esfuerzo con solo el 7% de los depósitos para además estimular la producción, que va a redundar en un crecimiento económico que también va a beneficiar a ese sector. Entonces, es muy difícil administrar la macro porque cada sector obviamente puja por su propio interés y lo más que pueda. Si uno va a hablar con un banquero, el tipo obviamente va a querer prestar a un día al 80 y fondearse a 20 años al 1. El tipo va a querer ese ideal. Bueno, uno tiene que regularlo, tiene que meterse, tiene que interceder y hacerlo mejor para la macroeconomía y para el conjunto, si no es muy difícil.